Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 3. Estamos en el capítulo 3 y estamos meditando acerca de las experiencias que el apóstol Pablo quería conocer, y eso le llevaría a una comunión muy íntima con Jesús, llevaría a conocerle a Él, y también le va a llevar a ganarle a Él, porque así dice, quería ganar a Cristo. Y bueno, y ahora he dicho que hay siete hechos que Pablo nos menciona. Y vamos a entrar en el número 6, en Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice así: a fin de conocerle. Ese es el quinto, ese ya hemos leído. Y el poder de su resurrección. Perdón, el tercero dice a fin de conocerle. El poder de su resurrección es el cuarto. Y dice, y la participación de sus padecimientos. En otra versión dice, y la comunión de sus sufrimientos. Este es lo que vamos a meditar hoy, con la ayuda del Señor, y a ver si alcanzamos hasta el último. Bueno, Pablo habla aquí, dice, de entrar en la participación de sus padecimientos. Bueno, lo primero que vamos a recalcar aquí es la palabra participar. Dice que él quería entrar o quería participar en sus padecimientos. Entonces, no solamente vamos a fijar nuestra atención en el padecimiento, sino en participar. Y eso va a implicar sus padecimientos, pero participar. El pensamiento de participar junto con Jesucristo incluye sus padecimientos. El apóstol Pablo está declarando aquí su deseo de ser íntimamente identificado con el Señor Jesucristo en todas las cosas. Y si esa identificación incluía su padecimiento, su sufrimiento, él estaba dispuesto y quería. Bueno, y ese vamos a pensar en esta mañana, hermano. Había tantas cosas que Jesús quería. Por ejemplo, cuando estaba todavía en vida, había muchos sentimientos, muchos padecimientos, muchos sufrimientos que él quería que sus discípulos comprendieran. Él deseaba que ellos se unan con él a esos sufrimientos mientras estaba en vida. Pero lastimosamente no fue comprendido aún por aquellos discípulos que él escogió. En muchos casos sus discípulos buscaban instruirle o corregirle al Señor. Por ejemplo, cuando la cruz estaba ya tan cerca, estaba a la vista, y ese es el momento donde el Señor debía haber tenido la profunda simpatía de sus discípulos y su interés por Él. Pero en ese momento de profundo sufrimiento, ellos iniciaron un conflicto y empezaron a discutir quién sería el más grande después de que Él ya no esté. Imagínense lo que ellos pensaron.
Jesús tenía un dolor profundo, un sufrimiento, y Él esperaba de ellos, pero ellos tenían en su mente otra cosa. Las nociones y las ambiciones carnales de sus discípulos le dieron más dolor todavía, más angustia aún. La soledad cada vez era profundo. Esto está en el Evangelio de Lucas. Podemos leer Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dice, vamos a leer, hermano, desde el verso. Si usted lee desde el verso 1 hasta el versículo 23, vamos a encontrar un complot para matar a Jesús. Después vamos a encontrar que Él instituyó la cena del Señor. Y bueno, y ahí Él expresa su deseo de estar con ellos. Dice, podemos leer capítulo 22, versículo 21. Desde el 21 vamos a leer. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Bueno, empezaron a discutir, dicen, ¿quién va a ser el que le va a entregar? Y bueno, seguramente empezaron a acusarse allí. Y su discusión pasó a otro plano. En el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Miren allí cómo ellos discutieron. Dice sobre quién sería el mayor. Bueno, Jesús era un hombre, un varón de dolores. Él era experimentado en quebranto, dice la Biblia. Pero yo pienso, hermano, que si el Señor les habló a ellos en los versos anteriores de que Él va a ser entregado, que va a morir, que va a dar su vida, le instituyó el memorial, su cuerpo sería partido, su sangre derramada. ¿No debió eso de conmoverles? Y se olvidaron del Señor, de su sufrimiento, y empezaron a pensar quién va a ser el mayor, dice, entre ellos. Y bueno, esto es muy triste. El Señor vivió eso en vida, en su ministerio. Cuando pensamos también en el apóstol Pablo, cuando prosiguió con el Señor, cuando siguió sirviéndole, Pablo sufrió muchas pruebas. Y no era la persecución del mundo, sin duda, lo que le trajo mucho sufrimiento al apóstol Pablo. Yo digo que no era el rechazo del mundo lo que a Pablo le hacía sufrir más.
De hecho, en Gálatas dice que él se gloriaba en la cruz de Cristo, y esa cruz le dice: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero cuando Pablo miraba también dentro de la iglesia de Jesucristo, allí sí encontró dolor. En muchos creyentes él encontró indiferencia hacia Jesús, carnalidad, egoísmo, fingimiento, alarde, envidia, ambiciones. Esas son las cosas que él miraba. Y a través de esto pensaba en el Señor Jesucristo. Cuánto el Señor también se dolía por eso. Pero Pablo entró en comunión con Cristo a través de todas estas cosas. Llegó a entrar en sus sufrimientos. Y Pablo quiso conocer mucho de los sufrimientos de Jesús. Vamos a leer en Isaías 53. Isaías capítulo 53. Dice en el versículo 3: desde el verso 3 vamos a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, estos pasajes de Isaías, estos versos, hablan del profundo sufrimiento de Jesucristo. Y hay mucho por conocer de eso, hermano. Hay mucho por descubrir. Y ahora, en nuestro versículo de Filipenses, Pablo quería participar, dice. El andar con el Señor en una comunión en esta vida quiere decir ser identificado con aquel que es odiado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. También el Señor es rechazado por los sistemas mundiales de toda clase y también dentro de su iglesia. Yo quiero recalcar que no es que Pablo quiso sufrir. A veces también hay un concepto, o sea, es como que uno siempre busca sufrir, pero no es ese el pensamiento. Lo que Pablo tenía, un anhelo supremo,
de obedecerle al Señor, de vivir en comunión. Y si esa comunión resultaba en padecimiento, entonces ese padecimiento Él iba a aceptar. No iba a anular su comunión con Jesús. Él iba a tener comunión con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Por eso quiso participar. Cuando uno realmente se propone también en su corazón andar en comunión, entonces va a sufrir tantos ataques, tantos desprecios. También Satanás mismo va a querer desanimarte. Vamos a encontrar en nuestros caminos muchos dolores en medio de nuestro servicio a Dios, de nuestro andar con el Señor. Y ahí es donde vamos a preguntarnos si queremos seguir todavía. Y ahí es donde tenemos que mirar la palabra de Dios, cómo el Señor sufrió y cómo sufre aún en esta vida. Muchas de las veces nos desanimamos y nuestro enemigo nos roba de participar con el Señor, y consecuentemente también el Señor es robado de su gloria que nosotros tenemos que darle. Muchas veces nos cuesta identificarnos en este paso con el Señor, participar en su sufrimiento, dice. Vamos a pensar en esta mañana si nuestra vida está caracterizada con las cosas de nuestra carne siempre. Nuestra identificación práctica no está haciendo con el Señor. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Y estas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de ellos, puede despertar un profundo anhelo hacia el Señor, pero también puede despertar otro pensamiento. Algunos pueden decir que somos muy extremistas en esto. Yo realmente no deseo que usted sufra, pero si va con el Señor, si va a seguirle a Él, identificarse con Él, ese va a ser una parte del camino. Pero podemos nosotros allí encontrar la dulzura, porque el Señor padeció, Él sufrió, y miramos nuestra experiencia y decimos, estamos aprendiendo un poco más del Señor. Y empieza a tomar dulzura también entonces ahí, nuestra experiencia. Colosenses 1. Dice en el versículo, desde el verso 21 vamos a leer. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, allí está.
el sufrimiento que dice Pablo de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros hoy vamos a recordar, hermanos, la muerte del Señor, y eso implica su resurrección. Yo no sé realmente hasta dónde llega nuestra meditación en cada memorial que hacemos, pero es un memorial acerca de los padecimientos de Jesús, de su muerte, de sus dolores, de todo lo que le costó nuestra redención. Pero ese no es todo lo que podemos experimentar y conocer. Hay una comunión que también podemos gozar y entramos conociendo más de sus padecimientos, dice. Y esa es lo que Pablo aquí habla en Filipenses 3. Y dice la participación de sus padecimientos. Vamos a leer algunos pasajes que nos revelan la gloria y la recompensa que está prometido a los creyentes que aprenden a participar con Cristo en esta vida, aun si esa identificación resulta en sufrimiento o en padecimiento. El mensaje que predicó Pablo, que nosotros aprendemos, que estamos aprendiendo, es un mensaje para llevarnos más a la comunión con el Señor. Como hemos cantado hoy, dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Si más y más quieres de Cristo, entonces dice: acepta más de su poder, acude más a su presencia y más tendrás de Él. Y allí entonces cada uno, según su deseo, su anhelo, empieza a conocer. Hay momentos donde estamos atravesando pruebas, aflicciones. Puede ser en nuestro servicio, en nuestra vida cristiana. Hay un himno que también solemos cantar, el himno 62 creo que es, donde dice: la casa paternal, mi trono yo dejé, ¿y qué dejas tú por mí? Y muchas preguntas hace allí, una comparación de lo que nosotros podemos también aceptar y dejar por el Señor. Y esto incluye participar en sus padecimientos. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8. Versículo 16, versos 17 y 18, disculpen, versos 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, dice el apóstol Pablo que hay cosas
que tenemos que padecer juntamente con Él para llegar a ser coheredero con Cristo. Esta palabra coheredero prácticamente es heredar con Él. Y ese es algo diferente de lo que dice anteriormente. Y si hijos, también herederos. Cada hijo de Dios tiene una herencia, porque su padre es un Dios tan rico, le ha enriquecido, es un heredero de Dios. La herencia de Dios es tan grande para cada hijo suyo. Y ese también tanto tenemos que conocer. Y después hay otro, dice ser coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí cada uno va a entrar y va a conocer, va a participar de sus padecimientos. Timoteo también en una oportunidad, esto queda para nuestra enseñanza. Segunda a Timoteo. Timoteo ya era un creyente que estaba sirviendo con el apóstol Pablo por muchos años ya. Desde muy joven Pablo quiso que fuese con él. El Espíritu Santo le guió al apóstol Pablo y Timoteo se fue con él, siendo muy joven. Y empezó a conocer la doctrina, aprendió la doctrina del apóstol Pablo. Sufrió mucho con el apóstol Pablo. Ahora Pablo ya era un anciano. Y Satanás vino con todo sobre Timoteo. Y no es fácil luego. Entonces le quiso hacer retroceder de su carrera en el servicio. Y Pablo le alienta de muchas maneras. Pero también le dice que él puede escoger si quiere padecer juntamente con el Señor, y aun si eso le va a llevar hasta la muerte, entonces va a haber grande recompensa. Pero si Timoteo prefiere dejar de identificarse con el Señor, entonces también el Señor le va a negar el lugar más alto con él. Y dice así, 2 Timoteo 2, versículo 8, desde el 8 vamos a leer. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Dice, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Bueno, y aquí Pablo le dice, si sufrimos, si le negaremos, si somos muertos. Entonces es algo en el cual a veces somos llevados por el Señor. Y allí es donde realmente aprendemos un poco más de los padecimientos del Señor. Allí es donde nos alegramos, donde podemos comprender cuánto el Señor padeció ya en el pasado para sacrificarse, para entregar su vida, y también lo que hoy el Señor padece. Hay una profundidad de comprensión
en esta participación, en esta identificación. Allí conocemos la experiencia cristiana, hermano. Allí conocemos a Satanás y todos sus ataques. Allí conocemos quiénes somos nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza. Allí conocemos la victoria, el poder de la palabra de Dios, el poder de su Espíritu Santo. Allí comprendemos cómo el Señor tiene paciencia y amor por su pueblo. Y entonces nosotros empezamos a tener paciencia. Empezamos a servir al Señor mirándole a Él. Hay una riqueza, una comprensión que el Señor nos da. Pero somos muy escasos si es que no aceptamos esto. Lo que leímos en Isaías 53. No hay año que pueda medir esa profundidad, ese sacrificio de nuestro Señor. A medida que pasan los años, podemos nosotros descubrir más y más. La cruz del Señor no tiene límite para nosotros, todo el alcance. Entonces hay mucho por mirar, hay mucho por participar en los sufrimientos del Señor. Aun cuando Pablo también se encontraba en grande necesidad, donde él necesitaba de aquellos que le apoyen en Asia, él dijo: todos me han desamparado, porque era muy costoso el camino. Y es la verdad, es muy costoso, se requiere corazones valientes. Una pequeña minoría está absolutamente por el Señor y quiere permanecer por su palabra. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 4. Dice, verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo entendía eso. Entendía lo que significa estar allí, identificado con el Señor en su palabra, en su verdad. Y él ora por ello, no les sea tomado en cuenta, dice. Que lleguen a aprender. En el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Este reino celestial del Señor es inmenso. Tiene un ejército inmenso. Millones compondrán su reino celestial. Y en su reino celestial habrá distinta categoría de los que están al lado del Señor, de los que ejercen autoridad. Es inmenso. Y Pablo dice, Él me va a preservar para su reino celestial. Y sin duda teniendo en mente el más alto lugar con el Señor, en la gloria, en el reino celestial. Podemos nosotros en esta mañana pensar en el reino celestial de nuestro Señor. Y bueno, y todo eso le costó al apóstol Pablo.
Y como si esto fuese poco, sigue diciéndole a Timoteo, vamos a leer, capítulo 4, todavía dice en el verso 9 y 10, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí está Demas. Bueno, este retrocedió de estar con Pablo y se fue a Tesalónica. Yo no sé qué se fue a hacer a Tesalónica Demas. No sé si realmente dejó de predicar, pero su nombre, Demas, quiere decir popular. Y ese puede hablar mucho de él. Popular, la popularidad. Y la popularidad, si los creyentes amamos ese, entonces ese nos va a alejar de identificarnos con él en sus padecimientos. A veces identificarnos en su padecimiento va a demandar lo opuesto a la popularidad. Y el Señor nos dé, hermano, entendimiento. El Señor nos dé entendimiento de estas cosas. Aquellos creyentes que son fieles y que poseen los mismos deseos que Pablo poseía, ellos recibirán una recompensa también, una recompensa completa. Como hemos leído en Romanos, todos son herederos, aquellos redimidos, aquellos hijos de Dios, aquellos que han renacido, tienen una herencia por ser hijos de Dios. Pero hemos leído que aquellos que se identifican, que sufren con Él en esta vida, con Cristo, serán declarados coherederos con el heredero de todas las cosas. Porque Jesús heredó todas las cosas. El Padre le hizo a Él heredero de todas las cosas. Piensen en esto. Las cosas que nosotros vemos son tan pocos. Todo lo que hay más allá de nuestra vista. Jesús fue hecho heredero de todo. Y aquellos que comparten con Él están siendo conformados, serán coherederos. Eso le dije que quiere decir herederos juntamente. Nuestra herencia como hijos de Dios no está en discusión, porque Dios, como cualquier padre en esta vida que tiene capacidad, le hace heredero a su hijo. Y ya depende de su hijo que crezca y que conozca y que goce de su herencia. O si no, es niño y tampoco va a conocer. Pero hay otro. Jesús fue hecho heredero de todas las cosas. Y Él invita a los creyentes a ser coherederos con Él. Y Pablo dice, si es que padecemos, porque allí cada uno tiene que aceptar esto. Así que los que viven en esta vida, dominando o gobernando sobre el pecado, ese es uno de nuestros grandes opositores. El pecado en nuestra vida. Aquellos que gobiernan también sobre las trampas de Satanás, su astucia. Ellos tendrán un trono y se sentarán allí, junto con el Señor. Serán como su reino, porque Él es el rey. Y Él tendrá una reina con Él. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice
este verso 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bueno, Pablo nos cuenta en 2 Corintios que hay un desposorio para este casamiento, ¿verdad? Dice, os he desposado a un solo marido y quiero presentaros como una virgen pura a Cristo, dice. Ese mensaje es el más alto llamado para esta edad de la iglesia. Y Pablo temía allí, dice, temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad o de la simplicidad a Jesucristo y rompa su compromiso. Entonces por eso dice aquí, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se le ha concedido, dice. Así que vamos a pensar en esta mañana, hermanos. Dijo un hermano que la boda, un casamiento no es para los niños o para las niñas. Así como una guerra tampoco puede ser para los niños. Tiene que crecer, tiene que ser fuerte. Naturalmente nosotros sabemos que la niña o el niño cómo va a asumir un compromiso de casamiento, ¿verdad? Tiene que madurar en su vida espiritual. Y la niñez espiritual también es así. La niñez espiritual hace que, como dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Todo eso. A veces se comete el error y se unen, se casan. Y después pasa el tiempo y la que es esposa en ese momento comprende lo que cuesta. En el caso del Señor, dice, su esposa se ha preparado. En esta vida, hermanos, estamos siendo preparados. Estamos leyendo de ser participantes de su sufrimiento, de su padecimiento. Hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que decir en esta vida si vamos a seguir con el Señor. Tú también sufriste, Señor. Y entonces nos toca. No como los niños, dejar todo de una vez así. Yo ya no quiero con el Señor. No es así. Estamos aprendiendo su padecimiento. Y vamos a terminar con otro versículo para dejar este lado. Allí en 1 Corintios. Y hay muchos versículos más. Usted puede anotar Filipenses 1, 28 al 30. Allí Pablo le dice a los filipenses que ellos tienen concedido por el Señor, no solo que crean en Él, sino que padezcan por Él también. Dice 1 Corintios 2, versículo 15. Dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice en otra versión: el que es espiritual discierne todas las cosas,
pero no es discernido de ningún hombre. Bueno, a veces tampoco van a poder comprenderte a ti. Tú, si eres un creyente espiritual, tienes capacidad de juzgar las cosas, pero los demás no. A veces hay carnales, niños, entonces no pueden comprender el camino. Quizás te estás identificando en los padecimientos del Señor y tú disciernes eso, pero otro no. Y el espiritual es el que discierne ese camino, justamente porque tiene esa capacidad de discernir. El Señor nos ayuda, hermano. Este camino, esta carrera cristiana es así. Y que el Señor fortalezca a cada uno. El Señor sigue hasta hoy de pie, esperando, podemos decir, en su iglesia, que cada uno acepte ir un poco más, hacer unos pasos más por Él. Que el Señor le siga bendiciendo a todos. Y voy a pedir a la hermana si puede llamar.